Hay momentos en que el dolor se vuelve tan intenso que parece apoderarse de todo. Ocupa la mente, el cuerpo, las emociones, y hasta la fe parece tambalear. Te arrodillas, intentas orar, pero las palabras no salen. Intentas cantar, pero la voz falla. Intentas leer la Biblia, pero los ojos llenos de lágrimas no logran enfocarse. Y entonces viene esa sensación pesada de vacío, como si el cielo estuviera cerrado para ti. Como si Dios estuviera distante, y el Espíritu Santo en silencio. Es en ese momento que muchos piensan, ¿será que hice algo mal? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Por qué ya no puedo sentir su presencia como antes? Estas preguntas son naturales cuando el sufrimiento llega de forma repentina o se arrastra por días, meses, incluso años. Y lo peor, cuanto más tiempo pasa sin una respuesta visible, más se cansa el corazón, más se cierra el alma, más el desánimo intenta instalarse como una segunda piel. Pero aquí hay una verdad que necesita ser recordada con fuerza: el silencio de Dios no es ausencia. El Espíritu Santo no se retira de quien está sufriendo. Al contrario, es precisamente en el dolor que Él está más cerca, incluso cuando no lo sientes. El problema es que fuimos enseñados a asociar presencia con emoción, unción con escalofrío y manifestación con ruido. Pero el Espíritu también se mueve en el susurro. También habla en lo íntimo. También se revela en medio del desierto, cuando todo está seco y ya no hay fuerzas ni para pedir auxilio. El cielo puede parecer callado, pero está trabajando. Muchas veces, el dolor es una invitación a una escucha más profunda. Una invitación a salir del ruido de la religiosidad y entrar en un lugar de verdadera intimidad. Porque cuando todo va bien, es fácil cantar, es fácil levantar las manos, es fácil decir Dios es bueno. Pero en el dolor, todo eso se convierte en una elección. No lo sientes, pero aún crees. No lo entiendes, pero continúas. Y es esa postura la que mueve al Espíritu de Dios. Cuando el dolor intenta silenciar tu fe, cuando el desánimo intenta paralizar tu búsqueda, recuerda, el Espíritu Santo aún está ahí. Aún te está observando. Aún te está llamando. Tal vez no con truenos, sino con ese soplo suave que solo quien calla al mundo puede percibir. Él no ha desistido de ti. Y no te ha dejado de lado porque estés débil. En realidad, tu debilidad es el lugar ideal para que Él actúe. Y más, es exactamente en ese punto, cuando el dolor parece haber vencido, que el Espíritu comienza a preparar algo nuevo. Él limpia, trata, transforma. A veces, rompe el vaso para reconstruirlo de una manera más fuerte, más profunda, más poderosa. Y cuando piensas que se acabó, que ya no puedes más, que no vas a soportarlo, es ahí cuando Él comienza a liberar dones. No como un premio, sino como respuesta. Como auxilio, como dirección. Entonces, si hoy estás en ese punto, con el alma herida, la fe en silencio, y sin fuerzas para continuar, sabe esto, no has sido olvidado. El cielo está más cerca de lo que parece. Y el Espíritu Santo no solo está contigo, sino que ya está preparando en silencio los dones que vas a necesitar para levantarte otra vez. El silencio de ahora es solo el intervalo antes de una nueva estación. El dolor es una realidad que nadie elige, pero todos enfrentan en algún momento. Puede venir de una pérdida, de una decepción, de un diagnóstico, de un abandono, o incluso de una crisis interior sin nombre. Y es natural que, al sentir dolor, nuestro instinto sea buscar escape, distracciones, respuestas rápidas, justificaciones lógicas o incluso el silencio absoluto. Pero lo que muchos aún no comprenden es que, en la perspectiva del Espíritu Santo, el dolor puede convertirse en el lugar más fértil para revelaciones profundas y sobrenaturales. Muchos piensan que solo recibirán los dones del Espíritu cuando estén bien, estables, con la vida en orden. Pero el reino de Dios opera de forma opuesta a la lógica humana. Es cuando estamos en el fondo del pozo que el cielo más se acerca. Es en el valle de sombra de muerte que la vara y el cayado nos consuelan. Es en la lágrima no enjugada donde nace la visión espiritual. El dolor no es el fin del camino. Para muchos, es el inicio de un nuevo caminar con el Espíritu. Es necesario entender que el Espíritu Santo no siente repulsión por tu dolor. Él no se aleja cuando estás débil, confundido o incluso rebelde. Él se acerca. Te observa con ternura cuando gritas al cielo y preguntas, ¿por qué? No es la actuación emocional lo que lo atrae, sino la entrega sincera. Y en la sinceridad del dolor, donde caen todas las máscaras, el Espíritu encuentra un espacio genuino para operar. Si lo permites, Él te mostrará que existe un propósito detrás del sufrimiento. No un sufrimiento aleatorio, cruel o sin sentido, sino un camino donde tu sensibilidad espiritual será ampliada,
donde tus ojos comenzarán a ver lo invisible, donde tu alma aprenderá a discernir lo que antes era solo ruido. Y es ahí donde los dones comienzan a surgir. Dones de sanidad, no solo para los otros, sino para ti. Dones de palabra de sabiduría, que brotan de la experiencia vivida. Dones de intercesión, porque el dolor te enseña a orar con profundidad. Dones de compasión, porque ahora entiendes de verdad lo que es sufrir. Puedes sentirte roto, sin fuerzas, desorientado. Pero es precisamente ahí donde el Espíritu actúa. Él no necesita perfección, necesita rendición. Él no exige respuestas, ofrece dirección. Y mientras el mundo dice que el dolor es debilidad, el cielo está diciendo: aquí es donde voy a visitarte. Aquí es donde voy a activar en ti algo que tocará otras vidas. Aquello que estás viviendo ahora puede ser el inicio de un ministerio, de un llamado, de un testimonio que sostendrá a personas en dolores similares. Por lo tanto, abre tu corazón. No te encierres en la amargura. No concluyas que Dios se olvidó de ti. Él está más cerca que nunca. Tal vez lo que falta no es más fuerza, sino rendición. Di al Espíritu: aun con dolor, me abro para escucharte. Si quieres, usa este dolor para moldearme, revelarme y equiparme. Y verás que, incluso en medio de las lágrimas, Él es capaz de entregar dones eternos. Existe un tipo de oración que no nace de palabras bonitas ni de frases organizadas. Es una oración que rompe el silencio con gemidos, lágrimas e incluso con rebeldía. Es un clamor que viene del alma herida, del corazón cansado, de la mente confundida. Ese clamor, que muchas veces ni logramos expresar con la boca, es profundamente comprendido por el Espíritu Santo. Y es exactamente ese tipo de clamor, crudo, sincero, sin filtros, el que mueve el cielo de forma poderosa. Cuando estamos en dolor, somos empujados hacia la verdad más profunda sobre nosotros mismos. Ya no podemos fingir que todo está bien. Ya no nos importa mantener la apariencia. El dolor desmonta el orgullo, rompe las defensas y nos coloca de rodillas. Y es en ese lugar, de rendición forzada o elegida, donde el Espíritu Santo se revela de la manera más íntima. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8 y 26. Esto significa que incluso cuando no sabemos orar, incluso cuando nuestro dolor es tan intenso que solo podemos llorar, Él está allí, traduciendo cada lágrima, cada suspiro, cada silencio. Él entiende el lenguaje del dolor porque camina con nosotros dentro de él. Muchas veces pensamos que necesitamos estar fuertes para clamar. Pero el clamor que atrae al cielo no proviene de la fuerza, sino de la debilidad reconocida. Es cuando decimos: ya no puedo más, que el Espíritu susurra: yo estoy aquí. Es cuando confesamos: no sé qué hacer, que Él responde: déjame guiarte. El clamor verdadero no busca lástima, busca presencia. Y eso es lo que el Espíritu Santo derrama cuando lo buscamos en medio del dolor, su presencia real, viva, concreta. Ese clamor también genera transformación. No solo cambia nuestra situación, sino que cambia nuestro interior. Algo se rompe y algo nuevo empieza a nacer. El clamor del dolor muchas veces da a luz un nuevo nivel de intimidad con Dios. Los dones espirituales comienzan a manifestarse, no por mérito, sino por conexión. La fe se vuelve más sólida, no porque todo se haya resuelto, sino porque aprendemos a confiar incluso sin ver. Y cuanto más clamamos, más sensibles nos volvemos al Espíritu. Él comienza a enseñarnos a oír su voz en las pequeñas cosas, a discernir sus instrucciones en medio del caos, a percibir sus respuestas en detalles antes invisibles. Es en ese clamor constante, muchas veces en silencio, donde los dones comienzan a desarrollarse: visión espiritual, revelaciones, discernimiento, capacidad de escuchar con compasión, autoridad para interceder con profundidad. No subestimes el clamor que nace de tu dolor. No lo escondas. No lo reprimas. Dios no está esperando que mejores para actuar. Él está esperando que lo llames. Que clames no solo con la boca, sino con todo tu ser. Que digas, desde el fondo de tu alma: Espíritu Santo, te necesito más que nunca. Y cuando ese clamor sube al cielo, algo sucede. Las barreras caen. Las resistencias se disuelven. La presencia llega. Y con ella, los dones comienzan a manifestarse, no como recompensas, sino como herramientas que te fortalecen en medio del dolor y te preparan para ayudar a otros que aún van a pasar por él. Muchas personas creen que solo podrán ser usadas por Dios cuando estén completamente sanas, equilibradas, firmes. Pero la verdad es otra. El Espíritu Santo muchas veces elige manifestarse precisamente en medio del dolor, en medio de la debilidad, en medio de la confusión.
El dolor no es una barrera para los dones, es, en realidad, el ambiente donde pueden florecer con más profundidad. El dolor nos hace más dependientes. Y es justamente esa dependencia la que abre espacio para el mover del espíritu. Cuando estamos bien, fuertes, seguros de nosotros mismos, corremos el riesgo de volvernos autosuficientes. Pero cuando todo se derrumba, cuando ya no tenemos control, cuando sentimos que no tenemos nada, es ahí donde finalmente reconocemos que Él lo es todo. El dolor también nos purifica. Expone lo más profundo de nuestro corazón, resentimientos escondidos, ego camuflado, apegos que ni sabíamos que existían. Nos muestra cuánto necesitamos ser transformados, cuán frágiles seguimos siendo. Y es en ese proceso que el Espíritu Santo trabaja con más libertad. Comienza a moldear, a tratar, a quemar lo que necesita salir, no para castigarnos, sino para prepararnos. ¿Alguna vez has pensado que muchos de los más grandes hombres y mujeres de Dios fueron visitados con poder en momentos de intenso dolor? Elías estaba huyendo, deprimido y deseando la muerte cuando oyó la voz suave del Señor. Pablo clamó por liberación de lo que lo afligía, y escuchó: «Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Juan recibió las mayores revelaciones espirituales cuando estaba exiliado, aislado, completamente solo. El dolor profundiza la sensibilidad espiritual. Cuando todo está bien, es fácil distraerse. Pero cuando todo se derrumba, nuestros oídos espirituales se agudizan, nuestra alma se vuelve con más intensidad hacia Dios. Es en ese ambiente donde los dones se manifiestan no solo como habilidades, sino como instrumentos de supervivencia espiritual. Empiezas a oír, ver, discernir, orar con autoridad, no porque lo aprendiste, sino porque fuiste forjado. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disponibilidad. Y no hay corazón más disponible que aquel que ha sido quebrado. Un corazón que ya no tiene nada que perder es un corazón listo para entregarse por completo. Y es en ese tipo de entrega que el Espíritu sopla con más fuerza, más claridad, más poder. Si hoy estás en dolor, no pienses que estás lejos de vivir lo sobrenatural. Al contrario, estás en el lugar exacto donde el Espíritu puede comenzar algo nuevo. Es en ese suelo donde los dones comienzan a brotar, quizás discretamente, como un susurro. Quizás intensamente, como una explosión de luz. Pero siempre con propósito. Siempre con dirección. No desprecies tu dolor. No es un desperdicio. Es el campo donde Dios está sembrando dones que marcarán tu vida y la vida de muchos a tu alrededor. Hay momentos en los que el dolor es tan profundo que no podemos orar. Nos faltan palabras. Todo parece oscuro, y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero es justamente en ese silencio, en ese espacio vacío, en ese lugar donde nadie más ve o entiende, donde el Espíritu Santo habla, no con ruido, sino con presencia. No necesitas un ambiente perfecto para oír la voz de Dios. De hecho, los escenarios más oscuros muchas veces son los escenarios donde el Espíritu más se manifiesta. Él no depende de emociones buenas, de circunstancias favorables ni de estabilidad emocional. Él habla con quien está caído, con quien está sangrando por dentro, con quien cree que ya no tiene fuerzas. El Espíritu susurra en el alma mientras las lágrimas corren. Y ese susurro lo cambia todo. Es importante entender que el Espíritu no grita para competir con el ruido del mundo. Él habla en lo íntimo. A veces, es una impresión leve. Otras veces, un recuerdo de un versículo. O un sueño inesperado. Puede ser una sensación de paz en medio del caos. Una convicción en el corazón que no tiene sentido para los demás, pero que tú sabes que es Dios. Y todo eso puede suceder en el auge del dolor. Tal vez ya hayas pasado por esto, orando sin palabras, solo con lágrimas, sintiéndote incapaz. Y de repente, algo cambia. La atmósfera cambia. Incluso sin una solución aparente, tu espíritu es fortalecido. Eso es el Espíritu Santo. Eso es Él visitándote cuando pensabas que estabas solo. Esa es la lengua divina en medio del dolor humano. Es en ese lugar de quebrantamiento donde los dones comienzan a activarse. Porque allí no hay resistencia. El dolor ya desmontó tus defensas, tu orgullo, tus planes. Estás desnudo ante Dios. Y es en ese estado de rendición que Él comienza a usar tu vida de forma sobrenatural. La visión espiritual se amplía. El discernimiento se profundiza. La compasión crece. La autoridad aumenta. El don de lenguas, por ejemplo, puede brotar en medio de un llanto profundo. No porque lo forzaste, sino porque tu alma se rindió. La profecía puede nacer del momento en que lees un versículo y sientes, con claridad, que eso no es solo para ti, es para otros también.
La palabra de conocimiento puede manifestarse en medio de una oración silenciosa, cuando Dios te muestra algo que no podrías saber por ti mismo. La fe sobrenatural puede surgir no cuando todo está bien, sino cuando todo se derrumba y aún así, algo dentro de ti dice, Dios está conmigo. El Espíritu Santo no está limitado por las paredes de un templo ni por los cultos llenos de música. Él habita donde hay hambre, donde hay dolor genuino, donde hay entrega sincera, donde hay un alma en pedazos ofreciendo sus fragmentos para que Él construya algo nuevo. Y si ese es tu caso, escucha, tú eres el lugar exacto donde los dones pueden florecer. Cuando sientas que no estás escuchando nada, presta atención. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es como el intervalo antes del sonido más importante. Es ahí donde Él está formando tu espíritu, afinando tus sentidos, activando dones que aún no te han sido revelados. Confía en ese proceso. No temas al silencio. No temas al dolor. Porque el Espíritu Santo está allí, contigo, incluso cuando todo parece callado. El dolor, por más cruel que parezca, puede ser una de las herramientas más poderosas de Dios para hacernos sensibles a su voz y convertirnos en vasos listos para recibir y manifestar los dones del Espíritu Santo. No es que Dios desee el sufrimiento, pero Él lo usa, porque es en el dolor donde el corazón se quiebra, la arrogancia cae al suelo y el alma finalmente se abre. Cuando todo va bien, es fácil vivir en automático. Pero en el dolor, lo superficial ya no sirve. Las oraciones vacías no alivian. Los versículos memorizados parecen no penetrar. Es ahí donde algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Empezamos a clamar no por bendiciones, sino por presencia. No por respuestas, sino por consuelo. No por explicaciones, sino por comunión. Y es en ese ambiente de quebrantamiento real donde el Espíritu Santo encuentra espacio. El dolor abre la puerta. Porque el corazón que sangra se vuelve fértil para las semillas espirituales. Ya no te importa lo que piensen los demás, ni la apariencia, ni el rendimiento. Todo eso pierde valor. Y es en ese lugar de sinceridad brutal que los dones comienzan a florecer. El don de la fe, por ejemplo, crece en la desesperación. Cuando todo dice que saldrá mal, y aún así tú crees, no con la mente, sino con el espíritu, eso es un don. La palabra de sabiduría muchas veces surge en medio de la confusión, cuando el espíritu te guía con claridad por caminos que no sabrías elegir por ti mismo. La compasión, base de muchos dones, se fortalece cuando sientes en tu piel el dolor que otros también sienten. El sufrimiento genera empatía. Y la empatía, cuando es guiada por el espíritu, se convierte en un canal de milagros. Además, el dolor te enseña a depender. Y esa dependencia es la base de una vida espiritual profunda. Quien ya pasó por valles, sabe el valor de un susurro de Dios. Quien lloró solo entiende el peso de un abrazo del espíritu. Quien lo perdió todo y aún así sintió paz, sabe que los dones no son espectáculo, son supervivencia. Son armas dadas por Dios para atravesar desiertos y ayudar a otros a hacer lo mismo. Muchas veces, los más grandes predicadores fueron formados en el anonimato del dolor. Los mayores intercesores nacieron de noches sin dormir y lágrimas silenciosas. Los profetas más sensibles son aquellos que ya fueron molidos por la vida. Porque no hay forma de entender el corazón de Dios sin primero tener el nuestro roto. La buena noticia es que Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima puede convertirse en una llave. Cada desierto puede volverse un altar. Cada pérdida puede transformarse en territorio santo. Todo depende de cómo respondes. Si te abres, si permaneces, si dices, aunque herido, aún creo, entonces estás listo para vivir lo sobrenatural de manera real, verdadera, y no como teoría. El dolor no es el fin. Es el inicio de una vida más profunda con el Espíritu. Es el laboratorio de los dones. Es el campo donde el poder de Dios se derrama, no sobre los fuertes, sino sobre los débiles que no se rindieron. Y si estás pasando por ese proceso, respira hondo. Estás siendo preparado. Hay dones esperando por ti. Hay poder siendo generado. Hay una unción siendo formada, no a pesar del dolor, sino por causa de él. Una de las fases más difíciles del dolor es cuando parece que Dios está en silencio. Oras, clamas, ayunas, buscas, y nada. El cielo parece cerrado, las respuestas no llegan, y la sensación de abandono comienza a instalarse en el corazón. Pero es justamente en ese silencio que muchos de los dones espirituales son activados, no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Dios no siempre habla con voz audible. Muchas veces, Él guarda silencio para que descubra su voz dentro de ti. Y ese proceso,
aunque doloroso, es un punto de inflexión en la vida de quien desea andar con el Espíritu Santo. Porque, si solo puedes oír a Dios cuando todo está bien, entonces tu relación con Él aún es superficial. Pero si, incluso en el silencio, permaneces, entonces estás listo para vivir dimensiones más profundas. El don del discernimiento, por ejemplo, muchas veces se despierta en los momentos de silencio. Cuando Dios no responde, tú también te ves forzado a callar. Y al guardar silencio, comienzas a percibir sus movimientos con más sensibilidad, en el ambiente, en las personas, en las pequeñas impresiones del espíritu. Es como si, al eliminar el ruido externo, el espíritu activara una percepción más refinada. Muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia, pero son cosas diferentes. El silencio puede ser un método pedagógico. Cuando el maestro guarda silencio, es porque el alumno está en examen. Y es justamente en las pruebas que necesitas recordar lo que aprendiste de Dios cuando Él hablaba. Ese ejercicio de memoria espiritual activa dones que estaban dormidos: perseverancia, fe inquebrantable, intuición profética, intercesión persistente. Además, el silencio te obliga a cavar más profundo. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando todo va bien, nuestras oraciones son más automáticas? Pero cuando todo parece oscuro y Dios no responde, tu oración cambia de tono. Se vuelve más honesta, más intensa, más cruda. Y es exactamente esa oración, nacida del dolor y del silencio, la que mueve el cielo. En ese proceso, el Espíritu Santo también comienza a desarrollar dentro de ti una nueva identidad espiritual. Los dones no son solo herramientas, también son reflejos de la naturaleza de Cristo formándose en nosotros. La paciencia, por ejemplo, es un fruto del Espíritu que sostiene muchos dones. El amor, la compasión, la mansedumbre, el coraje para decir la verdad, todo eso se activa en un corazón que ha aprendido a oír a Dios incluso cuando Él ya no habla como antes. Muchos de los grandes hombres y mujeres usados por Dios a lo largo de la historia pasaron por largos periodos de silencio. Elías, por ejemplo, oyó a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Ese susurro no lo perciben los oídos ruidosos. Lo oyen quienes han aprendido a aquietarse incluso cuando el mundo se derrumba alrededor. Si estás enfrentando un silencio de Dios ahora, no te desesperes. Puede ser que Él esté formando en ti algo que no podría surgir de otra forma. Puede ser que te esté entrenando para operar dones que requieren madurez, firmeza y fe. Puede ser que esté preparando tu espíritu para cargar algo más grande de lo que jamás imaginaste. El silencio no es rechazo. Es una invitación. Una invitación a descender más profundo, a confiar más allá de la lógica, a ser moldeado en lo oculto y preparado para ser luz en lo visible. Es en ese silencio que el Espíritu te enseña a escuchar con el corazón, a ver con los ojos espirituales y a actuar con autoridad. Llega un momento en el que, después de tanto intentar resolver con tus propias fuerzas, después de orar sin respuestas, de ayunar sin sentir nada, de buscar y aún así cargar dolor, te enfrentas con la única salida posible: entregarlo todo. No una entrega parcial. No una entrega condicional. Sino una entrega total. Una rendición absoluta, donde dices de verdad: Señor, mi vida es tuya. Haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Es aquí donde el Espíritu Santo se mueve con más intensidad. Porque los dones espirituales no se dan para adornar nuestra fe o elevar nuestro nombre. Son herramientas divinas dadas a corazones rendidos. Y la entrega total, incluso en medio del dolor, es el ambiente donde el cielo encuentra espacio para actuar. El dolor, muchas veces, nos deja vulnerables. Pero esa vulnerabilidad puede ser el suelo perfecto para que la presencia de Dios haga germinar algo que la fuerza humana jamás lograría. Cuando ya no tienes control, cuando tu alma está despojada de vanidad, orgullo y pretensiones, el Espíritu Santo encuentra lugar. Y comienza a derramar dones que antes estaban guardados, esperando ese momento de rendición. Puedes pensar: ¿pero cómo me entrego totalmente en medio del dolor? La respuesta es simple, pero profunda, con confianza. El dolor intenta gritar que Dios te ha abandonado, que no hay sentido, que nada va a cambiar. Pero la fe elige confiar incluso sin entender. Y es esa fe la que abre los cielos. Entregas todo cuando oras y dices: Señor, aunque no lo sienta, confío. Aunque no lo vea, obedezco. Aunque no tenga fuerzas, continúo. Porque sé que tú eres fiel. En ese lugar de entrega profunda, algo comienza a cambiar. No solo a tu alrededor, sino dentro de ti. El dolor no desaparece de repente. El silencio puede incluso continuar por un tiempo. Pero tu percepción cambia.
Tu sensibilidad espiritual se agudiza. Comienzas a discernir el tiempo de Dios, a escuchar sus instrucciones con más claridad, a percibir que Él ya estaba obrando incluso cuando parecía ausente. Es en ese punto donde los dones del Espíritu Santo comienzan a fluir. El don de sabiduría te da respuestas que antes no tenías. El don de discernimiento te muestra el origen de batallas que parecían confusas. El don de fe te sostiene cuando todo se derrumba. El don de profecía comienza a brotar en palabras que salen de tu boca como si vinieran directamente del cielo. El don de lenguas se convierte en un arma de guerra. Y, por encima de todo, el amor, el mayor de todos los dones, te transforma por completo. Esta es la clave final. El Espíritu Santo no libera dones en corazones que quieren controlarlo todo. Él los entrega a quienes se vacían, a quienes se rinden, a quienes renuncian a la lógica, a la razón, al porqué. Y simplemente dicen, aquí estoy. El dolor no es el final. El silencio no es castigo. La espera no es una pérdida de tiempo. Todo forma parte del proceso que te lleva al centro de la voluntad de Dios, y es allí donde florecen los dones. Entonces, si estás sufriendo ahora, si el dolor parece insoportable, si los cielos parecen cerrados, debes saber, este puede ser exactamente el momento de la activación. Un tiempo donde Dios no te está castigando, sino preparándote. No te está dejando atrás, sino alineándote con el propósito. Y no está en silencio por abandono, sino porque está trabajando en algo que tus ojos aún no pueden ver. La pregunta es, ¿vas a entregarlo todo? Si decides hacerlo, prepárate. Porque lo que vendrá después de esa entrega será sobrenatural. No serás el mismo. Verás al Espíritu Santo actuar a través de ti de formas que jamás imaginaste. El dolor no será olvidado, pero será transformado. Y cada lágrima, cada clamor, cada noche sin dormir, habrá valido la pena. Los dones vendrán. La presencia aumentará. Y tú serás respuesta para este tiempo.